casa, en nuestro trabajo, cuando estamos por la calle caminando, cuando andamos haciendo compras, cuando estamos charlando con alguien. El Señor siempre está, ¿sí? El Señor está en todo lugar, pero no en todo lugar se le da la gloria a Él, y esa es la diferencia, ¿sí? En este lugar todo lo que hacemos es para darle gloria a Dios. ¿Qué es esto de darle gloria a Dios? Que todo lo que hacemos es para honrar a Dios, para agradecerle a Dios por quién es Él, por lo que Él ha hecho, por lo que hace, por lo que hará por nosotros. De esa manera honramos a Dios. Dios es digno de ser honrado. Por eso a Él le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te voy a invitar que puedas, si tenés tu Biblia, si no, seguirnos con la pantalla, en el libro de Gálatas. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vamos a compartir juntos palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de partes de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hay muchas cosas así complejas y vamos a tratar con la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo, de poder ir comprendiendo esta situación que se da entre dos hombres de Dios reconocidos por la iglesia como el apóstol Pablo y Pedro, quien está a cargo de la iglesia después de la ascensión de Jesucristo a los cielos. En aquel tiempo, la predicación de la gracia era, como dicen algunos teólogos, predicadores, escandalosa, porque rompía con toda estructura de pensamiento, porque confrontaba a las personas con lo que creían, con lo que vivían y con lo que Jesús había traído a los hombres, esa palabra de Dios. En otras palabras, eran tiempos de confusión, como ha ocurrido siempre, tiempos de confusión por la mucha información y por las cosas que se dicen, que circulan, lo que Jesús viene a hacer
a traer salvación y el Espíritu Santo viene a abrir el entendimiento. Dice la Escritura que cuando quitaran el velo de sobre sus cabezas, cuando se arrepintieran de corazón, entonces el velo les sería quitado y podrían conocer a Jesucristo el Salvador. Por eso es que hasta el día de hoy, parte del pueblo de Israel, porque están los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Parte del pueblo de Israel que ha entendido y ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero hay otros que no han podido tener esta claridad del mensaje de Jesucristo y no lo han recibido como el Mesías, como el Salvador. Pero no solamente en el pueblo de Israel, en el pueblo elegido, escogido por Dios. Cuando la Escritura se habla de los gentiles, se refiere a todas las otras naciones que no formaban parte del pueblo de Israel. Nosotros veníamos a ser parte de los gentiles, a no ser que alguno de los que están aquí venga de algún linaje sanguíneo de alguna de las tribus de Israel. Pero los demás fuimos adoptados hijos de Dios, porque en ese momento el Evangelio, las buenas noticias, fueron entregadas al pueblo de Israel para que a partir de eso corriera para todo el mundo. Nos encontramos aquí con una situación en la que Pablo, reunido en Antioquía era el lugar allí donde se hacía el concilio para tratar los asuntos de la iglesia. La iglesia recién comenzaba a extenderse desde Jerusalén a distintos lugares del mundo, y así llegó hasta este lugar, hasta lo más lejano de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y allí en Antioquía se resolvían cuestiones que tenían que ver con traer claridad sobre asuntos de la iglesia. Igual sigue habiendo confusión aún dentro de las mismas iglesias. Tengo que hacer esto otro, esto está prohibido, aquello. Hay gente que no quiere acercarse al Señor porque dice, no, porque te prohíben todo. Hablando con algunos jóvenes en más de una oportunidad y en consejería pastoral y charlando con ellos sobre estas cuestiones, me decían, no, pero lo que pasa es que la iglesia te prohíbe. Yo decía, ¿qué te prohíbe? Y no podés ir al baile, no podés fumar, no podés hacer, y sacaban una lista así. Y quedaban sorprendidos cuando les decía, la iglesia no te prohíbe, porque la Escritura dice, todo me es lícito. Y cuando la Escritura dice a través del apóstol Pablo, todo me es lícito, ¿qué entiende usted si le dice todo te es lícito? Puedes hacer todo. La Escritura dice eso, lo dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero ahí no termina la frase. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces no es que la iglesia te prohíbe, sino que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye que hay cosas que no nos convienen. Pero no, yo no tengo en la Biblia un texto bíblico que diga, está prohibido fumar. ¿Usted encontró algún texto? Si lo encontró, por favor, me lo dice. Yo no encontré el texto bíblico que diga, está prohibido fumar. Pero si hay textos que dicen que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tengo que cuidarlo, y porque es el cuerpo que Dios me ha dado para poder moverme aquí en la tierra hasta que Él me venga a buscar. Entonces, si el atado de cigarrillo dice el fumar es perjudicial para la salud y yo consumo eso, no entendí nada. Pero no es que la iglesia me lo prohibió, sino que la palabra de Dios me enseña a vivir de una manera diferente. Y así, como ese ejemplo, podríamos hablar de un montón de otras situaciones. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Bien, ¿sabe por qué? Para redondear con esto que les decía, esta ilustración del atado de cigarrillo, vio que viene hasta una imagen, hace unos cuantos años que viene una imagen con un pulmón todo con cancerígeno o con alguna parte del sistema respiratorio dañado, y ahí está la leyenda. Algunos van a decir, pastor, ¿usted cómo sabe todo eso? Porque trabajo
en distintos lugares. Gracias a Dios hay una ley en la cual hoy no se puede fumar dentro de los espacios, pero he visto atados cigarrillos. Y aparece esa imagen y esa frase, y no es para cuidarnos, no es porque las compañías tabacaleras dicen vamos a cuidar a la gente, no, porque ellos siguen produciendo tabaco. ¿Saben por qué está esa imagen, esa fotografía y esa leyenda ahí? Para que ninguno de nosotros le haga juicio si se enferma a causa del consumo de tabaco. Hubo juicios de década del 60, de década del 70, y los jueces pasaron a favor de las personas que le hicieron juicio a las tabacaleras, porque las publicidades siempre mostraban a un hombre robusto o a una mujer muy elegante o caminando por lugares lujosos, y como que eso, el cigarrillo en un momento te marcaba un estatus social. Entonces, sobre todo, ¿se acuerdan de aquella publicidad? No voy a hablar del cigarrillo, pero Dios sabe siempre el porqué de cada cosa. No estaba en mi cabeza estas cosas. Había una publicidad de una marca de cigarrillos, ya creo que no está más, de un camello, y que aparecía un jeep. ¿Se acuerdan de Gálatas? No pasa. Aparecía un jeep por la arena y iba un señor allí con sombrero bien del desierto del oeste, y que era digamos, el actor que hacía la publicidad de esta marca de cigarrillos. Ese hombre estaba enfermo de pulmonía, de cáncer, pero la pantalla, la imagen nos mostraba un hombre fuerte con el atado de cigarrillo y prendiendo el cigarrillo. Entonces muchos querían parecerse a ese, y las mujeres por ahí querían encontrarse a alguno de estos que iban en ese jeep. Pero es publicidad, la publicidad engaña. Satanás vive de publicidades. Satanás nos llena de publicidades para que uno compre. Pero tenemos que regirnos por la palabra de Dios, y para eso tenemos que tener claridad sobre lo que la palabra de Dios nos dice, para poder retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Para poder discernir que todo no es lícito, pero cuáles son aquellas cosas que no me convienen. Y hay un montón de cosas que no me convienen. A veces hay conversaciones que no me convienen. A veces hay amistades que no me convienen. No es que uno tiene que andar tomando distancia y todo, pero si algo te hace daño es mejor tomar distancia. A veces la distancia es más saludable. A veces hay hasta familiares. Uno dice, bueno, nos vemos una vez cada tanto y nos llevamos re bien. Porque si estamos todos los días, algo va a surgir. Bueno, ahí uno tiene que saber discernir sobre estas cosas y qué son las cosas que me convienen. ¿Sí? Cuando uno tiene una familia, tiene que pensar también qué cosas le convienen a uno como familia. Ir separando aquellas cosas que no nos convienen. Y para eso siempre recurrir a Dios, pedirle a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría. Amén. Bien, pero vamos a este tema en particular que nos encontramos así en la escritura que acabamos de leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo tenía un carácter muy particular. Él era, dentro de lo que son los caracteres, las formas el temperamento. El temperamento de Pablo era un temperamento bastante así colérico, o sea, era alguien emprendedor, apasionado, obsesionado, y cuando algo no le gustaba se ponía firme, como cuando se encontraba con cosas que le gustaban, y seguía y iba más allá de lo que podía. Y le molestó la actitud de Pedro. Pablo vino a los pies de Cristo después que Pedro. Pedro fue aquel pescador llamado Simón, que estuvo con Jesús y que Jesús lo llamó y que le cambió su nombre, aquel que lo negó 3 veces al Señor cuando estaba a punto de morir, aquel que después Jesús, cuando le vuelve a aparecer resucitado, le dice: Pedro, ¿me amas? Pastorea en mi iglesia. Pedro, ¿me amas? Apacienta en mis corderos. Pedro, ¿me amas? Aquel que tenía un trato cercano con Jesús, y fue quien
siguió con el gran mandamiento, la gran comisión, en la cual Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda persona, por donde vayan y anuncien las buenas nuevas. Pedro fue quien tomó el guante, diría, en esos tiempos, y se hizo cargo de todo eso, y los discípulos lo acompañaron. Tiempo después, Saulo de Tarso conoce al Señor. Pablo, este apóstol, que empieza a predicar a distintos lugares. Así que diríamos, en un lenguaje argentino, Pedro tenía más chapas que Pablo. Pero acá no se trata de chapa, se trata de lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces Pedro vio que Pablo vio que Pedro se estaba comportando de una manera distinta. Llegaron los de la circuncisión, llegaron predicadores, llegaron misioneros, llegaron hombres de Dios de la circuncisión. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Entonces Pedro dejó de juntarse con los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran judíos, pero que habían recibido el mensaje de salvación. Entonces Pedro, como era judío, cuando vinieron los de la circuncisión, que eran judíos, comenzó a alejarse de aquellos cristianos, porque a los cristianos se los llamó así por primera vez allí en Antioquía. Comenzó a alejarse de ellos y a comportarse de otra manera. Entonces Pablo dice: cuando vi esto, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Me lo imagino a Pablo, lo llamó a Pedro aparte, dijo: Pedro, tenemos que hablar. Y una conversación seria en relación a estas cuestiones del Señor. Y dice el versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé es el compañero de Pablo. Bernabé es aquel que lo acompaña en las misiones, en las campañas evangelísticas, a visitar, a llevar el evangelio a otros lugares. Y aún Bernabé estaba siendo confundido por esto que estaba sucediendo. Esto tiene que ver con la historia de Israel. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? ¿Qué es lo que en esta tarde el Señor puso en mi corazón para compartir con la iglesia, con cada uno de ustedes? La importancia de tener en claro cuál es la posición, cuál es el lugar en el que nos encontramos en Cristo Jesús. Los de la circuncisión pertenecían al antiguo pacto, y Pablo está bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Y la forma de comportarse del antiguo pacto era diferente al comportamiento de aquellos que habían recibido la gracia. La gracia, ese regalo, ese favor de Dios no merecido, la salvación no merecida. Nadie había hecho mérito para decir: yo merezco ser salvo. Nadie había hecho mérito para decir: yo me gané la salvación. No, la salvación viene por fe y por medio de Jesucristo. Pero los judíos que todavía no habían entendido la gracia seguían viviendo con algunas cuestiones que tenían que ver con el viejo pacto. Entonces Pedro tiene que poner claridad sobre este asunto y hacerle ver que estamos en tiempo de gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Y ahora quisiera hablar un poquito acerca de este antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Por qué es necesario comprender esto? Para no andar adulterando las cosas, porque adulterar tiene que ver con esto, con quitarle la pureza a algo. Si uno dice adulterio, lo primero que se nos viene a la cabeza son dos personas. No. Cualquier cosa que deja de ser puro está siendo adulterada. El lechero, el que repartía antes la leche con el carro
y venía allí con la jarra o con la botella con leche y servía. El que no era honesto adulteraba, porque a esos tarros de leche lo diluían con un poco de agua para tener más ganancia. Eso era algo adulterado. Había dejado de ser puro. Bueno, eso mismo pasa cuando al Señor le hacemos decir cosas que el Señor nos dice. O cuando nos dicen que tenemos que hacer cosas que tienen que ver con el antiguo pacto y no con el nuevo pacto del Señor. Como por ejemplo circuncidarse. La circuncisión era un punto muy crucial para los de la ley y para los que estaban bajo la gracia. Vamos a ir a algunos textos para poder entender un poquito más esto. ¿Sigue pasando esto en estos días? Claro que sigue pasando. Hay personas que le han enseñado a vivir de manera tal que con un régimen de cosas y un listado de cosas que si no lo hacen no llega la salvación a su vida. La salvación vino por medio de Jesucristo. No hay nada que pueda hacer para alcanzar la salvación más que creer en Jesucristo, de recibir por fe lo que Él me ha dado. No es por lo que haga, sino por lo que Él hizo. Lo que hago es consecuencia de haber entendido lo que Él ha hecho por mí. Vuelvo a decir esto. No es por lo que haga, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo. Y lo que hago, no lo hago para alcanzar. Lo que hago, lo hago porque he entendido lo que Él hizo por mí. El amor que me tiene, el amor que me tuvo, y que por gracia, sin ser merecedor, Él me dio la salvación. Entonces ahora lo que hago, como dice Pablo en los últimos versículos de este capítulo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que hago, lo hago porque entendí que siendo yo pecador, no merecedor de una salvación tan grande, Jesús pagó un precio muy alto para comprarme, para salvarme, para rescatarme, porque me amó de pura gracia. Nos amó de pura gracia, no porque vio que había algo de destacar en nuestra vida, no porque dijo, mira, tiene esto y por eso, no había nada. Pero nos amó de pura gracia, porque el Señor te ama, porque el Señor nos ama. Vamos a ir a Génesis capítulo 17, y es allí donde comienza toda esta cuestión de la circuncisión que marcaba al pueblo de Israel. Porque Dios había hecho un pacto con Abraham, y allí nace la cuestión de la circuncisión. Dios había hecho anteriormente un pacto con Noé, luego de las aguas del diluvio, la historia que conocemos del diluvio. Luego que pasó el diluvio y el arca se detuvo y Noé bajó, Dios hizo un pacto con Noé y con todos los seres vivientes. Y en ese pacto dijo que nunca más volvería a negar la tierra con agua, a destruir la tierra con agua. Y dijo que pondría una señal en los cielos. Dijo, después de las nubes verán mi señal en los cielos, el arco iris. Eso ustedes lo pueden leer después en su casa. Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Ahí van a encontrar donde Dios hace un pacto con Noé y con todos los seres vivientes, con el hombre y con todos los seres vivientes, diciendo que no destruiría más la tierra con agua y que pondría por señal en los cielos ese arco.
el arco iris. Tiempo después, aquí en Génesis capítulo 17, versículo 12, encontramos el pacto que Dios hace con Abraham, descendiente de Noé. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y sigue hablando de la circuncisión. Allí comienza el tema de la circuncisión en los tiempos de Abraham. Dios le promete y le dice: haré pacto contigo y con tu descendencia, y serás padre de multitudes, y de ti saldrán naciones y reyes. Jesús es del linaje de Abraham, es descendiente de Abraham. En Jesús estaba el cumplimiento de la promesa. En Jesús el Señor haría que serían en su simiente benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones son bendecidas en Cristo Jesús. Y le da por señal, así como a Noé le puso un arco iris, por señal la circuncisión de todo varón. Era una cirugía que a los 8 días el pueblo de Israel lo sigue practicando, porque siguen bajo el viejo pacto, no en el nuevo pacto. Entonces, en aquel tiempo donde nos encontramos con esa discusión entre Pablo y Pedro, es porque habían venido, ¿quiénes? Los de la circuncisión. Los que eran circuncidados porque guardaban este pacto perpetuo que Dios había establecido con Abraham y con su descendencia. Perpetuo es para siempre. Ahora, hay una contradicción en lo que la palabra de Dios dice luego en el Nuevo Testamento: de ninguna manera. Lo del antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede tomar algo de la antigüedad y querer darle cumplimiento en el nuevo pacto. ¿Cuántos de acá son circuncidados? Los varones, porque esto era para los varones. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Si no, tendríamos que salir corriendo a pedir la cirugía. Eso no se practica porque, sin embargo, la Escritura dice que era por pacto perpetuo. ¿Y por qué se practican otras cosas que no forman parte del nuevo pacto? Que el Señor nos ayude. Porque para entrar al cielo tenés que hacer tal cosa, porque si no haces, la salvación es por fe, gratuitamente. ¿Y por qué entonces frenamos y diezmamos? Porque amamos al Señor y queremos que la obra del Señor siga creciendo y siga extendiéndose sobre la tierra y que llegue a otras personas. Porque entendimos que
que hizo el Señor, no hay nada que yo pueda hacer que pueda alcanzar a pagarle ni siquiera una décima parte de lo que Él hizo por mí. Amén. Así que de allí aparece esto de la circuncisión. Éxodo 24, versículo 1 a 8. Allí aparece otro pacto. Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 8. Vamos a leer allí donde aparece en este pacto el derramamiento de sangre. Cosas que estaban presentes en aquel viejo pacto. Éxodo 24, del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hubo un pacto de Dios. Así que dice: porque no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, lo expuso: si tú, así dice la Escritura, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo expuso de la cara de la circuncisión. Pedro estaba disimulando y tratando de demostrarse que él seguía viviendo con todas las formas que tenía el pueblo judío y las costumbres y las maneras de vivir. Y Pablo lo expone delante de todo eso. Dice: ¿por qué si vos siendo judío, que entendiste la gracia, que entendiste el Evangelio de Jesucristo, que recibiste la salvación por fe, por qué ahora pretendés que los otros vivan como judíos? Si vos siendo judío vivís de otra manera ahora. Le sacó la careta, diría el paisano. Y dice: nosotros, judíos de nacimiento, porque Pablo era judío, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y acá hay otra parte clave. Dice: nosotros siendo judíos hemos entendido que somos justificados no por las obras de la ley, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice por la fe en Jesucristo. Somos salvos por la fe de Jesucristo. Este fue un tema de discusión en una clase de seminario. ¿Era lo mismo la fe de Jesucristo que la fe en Jesucristo? ¿Se equivocó el escritor y cambió el D por el E en vez de poner la fe en Jesucristo? ¿No? Porque Jesucristo creyó que el sacrificio en la cruz del Calvario era lo único que nos podía salvar.
Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sea hecha tu voluntad. Él creyó. Y por la fe de Jesucristo, que renunció a todo para dar su vida por rescate, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y librarnos de todo mal, por la fe de Jesucristo fuimos justificados. Por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído, y acá aparece en Jesucristo. Vio que no se equivocó el escritor, era por la fe de Jesucristo, y por eso nosotros creímos en Jesucristo, porque Él fue fiel, cumplió, para ser justificados. Versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Está diciendo: si volvemos a hacer las cosas que pertenecían al nuevo pacto, al antiguo pacto, y volvemos a llevar la vida del judío, entonces no recibimos la gracia. Entonces no entendimos lo que es vivir bajo la gracia, lo que es la salvación por la fe de Jesucristo y porque creemos en Jesucristo. Todavía hay personas confundidas pensando que porque van a hacer cosas van a poder entrar a los cielos. Si el Señor viniera a buscarnos, algún día va a suceder. Amén. Puede venir en una nube a buscarnos a todos juntos. ¿Cuánto creen? Amén. O puede venir de manera personal, golpear la puerta y decir: es tu tiempo. ¿Nos vamos al cielo? ¿O vamos a decir: Señor, vos sabés que yo me faltó hacer esto, me faltó así? No hay nada que nosotros hagamos que nos da la entrada al cielo. Es lo que Él hizo. En uno de los evangelios la Escritura dice que en un momento vinieron unos que le dijeron: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Qué les dijo Jesús? Apártense de mí, apartados de mí, nunca los conocí. Porque creyeron que porque ellos hacían, se estaban ganando el cielo. No hay nada que vos y yo podamos hacer para ganar el cielo. El cielo nos fue dado de manera gratuita, generosa, por ese inmenso amor de Dios. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor. Porque sentimos que somos deudores. Porque nadie hubo ni habrá que pueda dar su propia vida para salvar a alguien que no se lo merece. Él lo hizo. Si venís a la iglesia porque te traen, la ventaja es que vas a escuchar palabra de Dios, pero no sirva que te traigan. Tenés que venir porque querés venir al Señor. Está bueno que te traigan, pero no podés quedarte en el que te traigan. Tenés que tener ese encuentro con Jesucristo. Y si aún no entendiste esto, decide a Él, porque Él te oye. Señor, yo intento, creo, me llevas, voy, pero no estoy seguro. Estoy convencido que Dios va a escuchar tu voz y vas a tener un encuentro con Jesucristo. Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Así que si Jesús viene a buscarnos, o el día que nos toque estar en su presencia, si Él me pregunta, ¿por qué tengo que
reino. No le puedo decir, Señor, porque yo iba a la iglesia donde saque salvación. Señor, sabés que a veces predicaba también. Señor, así, nunca te conocí. Pero si logro decirle a Él, no me lo merecía, ni me lo merezco, pero gracias a Jesús y a lo que Él hizo por mí, hoy tengo derecho a ser llamado Hijo de Dios. Y es por eso que puedo entrar a tu reino. Y se nos van a abrir las puertas para poder entrar a ese reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y con esto culminamos. Dice la Escritura, Gálatas 5, versículo 1: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, generosa gracia del amor de Dios para nuestra vida. Cuando he hablado acerca de esto en charlas privadas con personas, más de una vez he escuchado decir: pero entonces así de fácil. Sí, así de fácil. ¿Pero cómo? Entonces yo voy, recibo a Cristo en mi corazón, Él me salva, porque no es lo que yo hago, sino lo que Él hizo por mí. Entonces me voy a ir, puedo hacer lo que quiera, porque en total Cristo me salvó. No es así. Una persona que entendió la gracia, que entendió la salvación, sabe que no es por lo que uno hace o hará, sino por lo que hizo Cristo. Pero no se le cruza por la cabeza andar haciendo cualquier cosa por ahí, porque está enamorado de Cristo, está enamorada de Cristo. Entonces su corazón está inclinado a hacer las cosas de Dios y la voluntad de Dios. Alguien que dice: bueno, pero si es así de fácil, recibo a Cristo, me voy y hago lo que quiero, en realidad nunca entendió la gracia ni a Jesucristo. Amén. El Señor nos ama. Vivamos en la libertad en la que Cristo nos ha rescatado, nos ha libertado. Hoy la pastora, el pastor decía: dejemos nuestra carga, quitémonos aquellas cargas, aquellas cosas que nos hacen sentir que todavía nos falta. Claro que nos falta, vamos camino a la perfección, pero no es lo que te falta lo que va a hacer que entres a los cielos. Tenés que vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios, en plena libertad, sabiendo que Dios te oye, sabiendo que tus oraciones son escuchadas, sabiendo que Dios te ama y que el Espíritu Santo te habla todo el tiempo, que Él te guía, que te va a ayudar. Hay cristianos derrotados, hay cristianos que viven en estados de ánimos con altibajos, porque aún piensan que es por lo que ellos hacen que van a poder llegar a los cielos. Cuando escuché este mensaje, sentí un gran alivio, porque en un tiempo conocí al Señor cuando tenía 15 años y uno está en el primer entusiasmo, amando al Señor y queriendo hacer todo, y después pasa ese tiempo y se encuentra con la realidad. Es como en los matrimonios, ¿vio? Mientras está de novio una cosa, pero después cuando uno convive hay que ir acomodándose uno del otro. Y lo mismo nos pasa en el Señor. Nadie dice que es sencillo, pero el Señor está allí para ayudarnos. Así que vivía en un tiempo pensando así: ay Señor, que hoy me perdí el culto,
ay Señor, llego tarde, ay. Y parecía que si no cumplía con todas estas cosas, no estaba bien con el Señor. Pero cuando entendí el significado de la gracia, qué alivio fue para mi vida. Y ¿sabe qué? Ya no andaba preocupado por esas cosas, andaba ocupado por lo que realmente me interesa. Entonces ahora me preparaba 2 horas antes para salir a la iglesia, porque necesitaba estar con los hermanos y en la casa del Señor, por ese amor que entendí que Él ha tenido para conmigo. Y cada vez que hacía algo para Él no me era una carga. Y tenía que dejar algo, o venía tarde de trabajar, tarde en mi trabajo secular, y había que hacer algo para el Señor, no importa, había que hacerlo. Pero no con la intención de decir, Señor, mirá todo lo que hago, fíjate que hoy me acosté a tal hora y me levanté a tal hora, dormí 3 horas, Señor, pero hice tu trabajo. No. Siervo inútil sos, me dice la Escritura, porque no hiciste más de lo que deberías haber hecho. Amén. Qué distinto es cuando entendemos la gracia del Señor. A Él le debemos todo. Amén. Probá de esta manera si no lo hiciste antes. Vas a ver cómo tu día va a ser diferente. Somos salvos, Cristo nos salvó. Tenemos que aferrarnos a esa palabra del Señor. Porque el enemigo te enrosca y te da vuelta con cosas. Si no, vos qué vas, te pensás que algún día, mirá, si tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. No es por lo que yo estoy haciendo, es por lo que Él hizo por mí. Y Él me está cambiando, y Él me está transformando, y Él me va mejorando. Y cada día las cosas van mejor. Porque me ama, porque te ama. Oramos al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. En Marcos, la Escritura dice en los Evangelios a través de Jesús, este es mi pacto, esta es la sangre del nuevo pacto. Pablo en Corintios, cada vez que celebramos la cena del Señor, en Corintios 11, le dice, y yo hago lo mismo que recibí del Señor, eso os he enseñado. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa y dijo, tomad esta copa, es mi sangre que por vosotros es derramada, es la sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Recordamos en todo momento lo que Él hizo por nosotros. Somos hijos del nuevo pacto, comprados por sangre de Cristo, redimidos de toda maldad, libres de todo pecado. El Señor nos libertó y nos ha dado la libertad. Claro que menciona que no es para vivir una vida de libertinaje, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero tenemos que vivir en libertad. Nos pasan cosas, quiero terminar. Sinceramente les digo que yo quiero terminar, pero hay cosas que me vienen y no quiero dejarla pasar. Algo último. Cómo se medían las cosas en el viejo pacto y lo que implica el nuevo pacto. Si te iba mal, porque estabas mal. Si te iba mal, si no te salía esto, no se te abría la puerta, y era porque estaba en pecado. ¿Escuchó alguna vez eso? Y si te iba bien, entonces debe tener una línea directa conectada con Dios, porque todo lo que hace funciona, aprende. Eso decía esa forma de vida del antiguo pacto. En el nuevo pacto, la Escritura nos muestra que hombres de Dios como el apóstol Pablo, un hombre que se atrevió a pararse delante de Pedro porque no estaba haciendo las cosas conforme al Evangelio, el apóstol Pablo dice: he estado en persecución, en angustia, en peligro de muerte entre los de mi nación, entre mis hermanos. He naufragado un montón de veces. He tenido hambre, he pasado desnudez.
Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque eres hijo del nuevo pacto. Y que las cosas no te salgan, que las puertas no se abran, no implica que estés en pecado o que Dios no te escuche. Dios estaba con Pablo en esos momentos y estaba allí al lado de él acompañándole. Será un momento de prueba, de tribulación, de dolor, pero de ese lugar Dios te va a sacar. Lo que vos tenés que tener libertad en tu corazón y decir, Señor, porque a veces hay personas que en esa situación vienen al corazón, a la mente, preguntarse, Señor, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Cómo puede ser que siempre esté atrapado en esto y no pueda salir de ahí? Y no siempre es porque uno está haciendo algo mal. A veces sí. Y si es así, hay que darse cuenta y correrse de ese lugar. Pero a veces, aún haciendo las cosas bien, puede ser que las cosas no te salgan. No importa. Porque aunque el hombre exterior se vaya desgastando, dice Pablo, el interior se renueva de gloria en gloria. Amén. Los hijos del nuevo pacto, de este pacto comprado con la sangre de Jesucristo, no vivimos una vida victoriosa, depende de cómo nos van las cosas. Vivimos una vida victoriosa porque la victoria la vivimos en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Podemos padecer persecución, podemos tener abundancia o escasez, pero la victoria siempre sigue estando porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Amén. Eso es vivir bajo la gracia. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Bendita gracia. Bendita gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Deja que el Señor te ministre en esta tarde. Que esta palabra que nos ha hablado siga trabajando en nuestra vida. Señor, en esta tarde quiere hacerte libre de pensamientos, de ataduras, de palabras que han sido sembradas y que aún te causan dolor. Palabras que salieron en contra de ti, de personas a quien vos confiabas, amabas o nunca esperabas que te trataran o que te dijeran de esa manera. En la cruz del Calvario el Señor se llevó todo eso. Ya no te pertenece. Son cosas del pasado. Suéltala porque el Señor te ha hecho libre. Porque el Señor tiene cosas mejores. Porque el Señor trae libertad. Quiere Dios que haya una sonrisa en tu rostro, en tu corazón, en tu alma. Que puedas mirarte al espejo y puedas ver a alguien diferente. Alguien que ha sido perdonado o perdonada. Alguien que ha sido librado de toda opresión, de atadura, de cadena, de ligaduras, de muerte, de angustia, de oscuridad. Alguien en quien habita Cristo. Alguien en quien el Espíritu Santo está para animar, para fortalecer, para levantar, para restaurar. Dios quiere que puedas verte como ese hijo de Dios, como esa hija de Dios, limpiado con la sangre de Cristo, purificado por ese poder de Dios. Un hombre, una mujer de Dios, un joven, un niño, una niña, un adolescente, alguien que sabe que tiene en quien confiar, en un Dios fuerte y todopoderoso que va a estar siempre, aunque esté nublado, aunque haya tormenta, Él allí está. Su gloria está brillando y los cielos se abren. ¿Quién te robó la sonrisa de tu rostro? ¿En qué momento te quitaron la alegría del corazón? Señor, hoy quiere devolverte aquello que el enemigo te ha quitado, te ha arrebatado. El Señor quiere que vuelva
ti ese ánimo en el corazón, en tu espíritu, en tu alma, esa fuerza que se ha ido, aquello que te fue quitado por situaciones, por circunstancias, por cosas que no salieron como esperabas. Soltalas, deja correr el agua estancada para que venga agua fresca sobre tu vida, para que ríos de agua de vida corran sobre ti. Llena, Señor, haz correr tu agua, haz correr tu agua, tu río, Señor, sobre nuestra vida, sobre tu casa, sobre cada familia, sobre esta ciudad. Renueva la fuerza, moza oradora de Sión, hija de Israel, la que no daba luz. Alégrate y gózate en tu Creador, porque vendrán tiempos de refrigerio, tiempo de gozo, día de salvación para tu casa, para tu vida, libertad, porque el Señor te ha hecho libre. Aleluya, gloria a Dios.